Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. El sistema linfático. Bueno, el sistema linfático os voy a contar algunas cositas también para que sepáis de él. Y es que el sistema linfático o linfoide está formado por grupos de células, tejidos y órganos, como es el caso de los linfocitos, que constituyen el tipo celular característico de este sistema linfático y son las células efectoras de la respuesta inmune, además de todo eso. Por otra parte, también he de deciros que aparte de ser la respuesta inmune la principal función de los linfocitos, los diversos órganos y tejidos linfáticos a menudo se agrupan en lo que se conoce como el sistema inmunitario, para lo que hablaremos de ello en la inmunología más profundamente. Pero bueno, deciros que los órganos linfáticos se pueden clasificar en primarios y secundarios. Los órganos linfáticos primarios o centrales son aquellos en los que se produce la diferenciación y maduración de los linfocitos a partir de las células madre mediante un proceso independientemente del estímulo antigénico. Los órganos linfáticos primarios son, por ejemplo, el timo, donde se produce la maduración de los linfocitos T, y la médula ósea del hígado fetal, por ejemplo, donde maduran los linfocitos B. Por otra parte, tenemos los órganos linfáticos secundarios o periféricos, en los que se produce la respuesta inmunológica frente a los antígenos. Los órganos linfáticos secundarios son el bazo, los ganglios linfáticos y las acumulaciones difusas del tejido linfoide, conocidas como el tejido linfoide asociado a las mucosas, por ejemplo el MALT. También os hablé en su momento del BALT y de otro tipo de conformaciones de este tipo, que son en realidad pues eso, puntos y demás donde se producen pequeños ganglios, entre comillas, linfáticos, que son acumulaciones, como digo, en realidad difusas de ese tejido linfoide. El bazo, el timo, los ganglios y la médula son órganos con cápsula bien definida o encapsulados. Esto hay que definirlo por si acaso. Asimismo, los órganos linfáticos primarios, como es el caso de la médula ósea, está formada por una malla o red de tejido conjuntivo reticular en cuyos espacios se produce la diferenciación de los diversos tipos de células sanguíneas, produciendo la hematopoiesis, que ya veremos, y este tejido conjuntivo está compuesto por células reticulares o células del estroma, o también llamadas células estromales, que forman un armazón tridimensional de células tridimensional de fibras reticulares de colágeno tipo 3 y actúan estimulando la diferenciación de las células sanguíneas mediante la secreción de factores de crecimiento, como es el caso del SFC o el GMSCF, CFS. De manera que las citoquinas también son importantes, como la interleuquina 3 o la interleuquina 7. Y los factores de crecimiento, que son el
La diferenciación de las células sanguíneas mediante la secreción de factores de crecimiento SFC y GM-CSF son, junto con las citoquinas como la interleuquina 3 y la interleuquina 7, algunas de las secreciones que producen. Posee además muchos vasos sanguíneos de paredes delgadas que reciben el nombre de sinusoides medulares o capilares discontinuos, por tanto. La médula espinal contiene además células madre hematopoyéticas pluripotentes. Esto las hace que puedan diferenciarse en todas las células de la sangre. Estas células, que se diferencian en dos grupos principales de células progenitoras multipotenciales, son la célula progenitora mieloide común o CMP y la célula progenitora linfoide común o CLP, que es capaz de diferenciarse a linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK o citotóxicos naturales o natural killer, también dicho así. Mientras que en los neonatos toda la médula ósea forma células sanguíneas, en el adulto la función hematopoyética está limitada solo a las vértebras, la pelvis, las costillas, el esternón y las cabezas, como las epífisis de los huesos largos como el húmero o el fémur, donde hay médula ósea roja o médula ósea roja hematopoyéticamente activa. En el resto de las cavidades medulares, la médula ósea roja está completamente reemplazada por un tejido adiposo que es la médula ósea amarilla o médula ósea inactiva, que se le llama así, y la médula ósea amarilla precisamente retiene su potencial hematopoyético y, si es necesario, puede volver a convertirse en médula ósea roja en unas circunstancias un poco especiales. El timo, que es otro órgano linfoide primario, está ubicado en la región superior del tórax y se encuentra completamente desarrollado en el momento del nacimiento, por lo que sufre luego un proceso de involución que comienza con la pubertad y se mantiene a lo largo de toda la vida. Se reduce gradualmente esa proliferación y diferenciación de los linfocitos T y del tejido linfático y es reemplazado en su mayor parte por un tejido adiposo. Es además un órgano de tipo bilobulado, rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo que extiende tabique o trabéculas hacia el interior y lo divide en lobulillos llamados lobulillos tímicos, y el timo además está dividido en una región externa o corteza tímica de mayor densidad celular y una región más interna llamada médula tímica. La corteza tímica en principio tiene las células precursoras de los linfocitos T que se originan en la médula ósea y colonizan la zona externa de la corteza tímica, por lo que contienen gran cantidad de linfocitos T inmaduros o timocitos en ese estado de desarrollo. Los linfocitos T en principio maduran evidentemente en el timo, pero se originan, como he dicho, en la médula ósea. En cualquier caso, el tejido fundamental del timo que constituye esta corteza tímica es una malla extensa formada por células epiteliales, que son las células reticuloepiteliales o epitelioreticulares, según como las queráis llamar, de varios tipos que cumplen además un papel esencial en la diferenciación y maduración de estos linfocitos T, los cuales ocupan totalmente el espacio entre ellas. Las células epitelioreticulares de tipo 1 se localizan en el límite entre la corteza y la cápsula del tejido conjuntivo, así como en el límite entre el parénquima cortical y las trabéculas. Eso hace que las células epitelioreticulares de tipo 2 compartimentalizan la corteza en regiones aisladas para los linfocitos T en desarrollo y expresan además moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 1 y 2, y de hecho las células de tipo 3, que son epitelioreticulares, están ubicadas en el límite entre la corteza y la médula, donde crean una barrera funcional y también expresan moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. A los linfocitos que llegan hasta la corteza tímica se les impide el contacto con antígenos extraños por medio de la barrera física, que es la barrera hematotímica, y está formada sobre todo por células epitelioreticulares de tipo 1 que emiten esas prolongaciones y rodean a los capilares corticales, que son capilares continuos, para que esto no suceda. La médula tímica, por su parte, es la parte de la médula dentro del timo la que contiene los linfocitos T maduros, lo que implica que la maduración de los linfocitos sigue un gradiente desde la corteza hasta la médula. Contiene además células dendríticas, macrófagos y células epitelioreticulares de tipo 4, 5 y 6. Las células epitelioreticulares de tipo 4 concretamente se sitúan cerca de las del tipo 3 que habíamos visto anteriormente en la corteza, y en cooperación con estas crean una barrera a la altura del límite corticomedular, esa barrera que decíamos hematotímica.
Las células de tipo 5 se distribuyen por toda la médula y la compartimentalizan, igual que las células epitelio-reticulares de tipo 2, como hacían estas antes. Y por último, las células de tipo 5 epitelio-reticulares se encuentran conformando, y las células de tipo epitelio reticular, tipo 6 en este caso, tienden a agruparse y organizarse en espirales o en estructuras de láminas concéntricas que reciben el nombre de los corpúsculos de Asal o corpúsculos tímicos. Los órganos linfáticos, por otra parte, secundarios, como el bazo, que es un órgano linfoide secundario muy vascularizado y localizado dentro de la cavidad peritoneal, está situado en el trayecto de la corriente sanguínea, por lo que reacciona frente a los antígenos que le llegan por vía sanguínea. Está además recubierto por una gruesa cápsula de tejido conjuntivo que emite trabéculas hacia el interior del órgano, y este tejido conjuntivo contiene miofibroblastos o células contráctiles que le proporcionan capacidad de contracción. Así, el interior del bazo está subdividido en dos tipos de tejidos: la pulpa blanca, que sería el tejido linfoide, y la pulpa roja, que es el límite entre ambas de la zona marginal, que contienen además macrófagos y abundantes células plasmáticas. Por otra parte, vamos a intentar describir un poco estas dos partes. La pulpa roja, que se localiza rodeando a la pulpa blanca normalmente y está formada por sinusoides venosos o sinusoides esplénicos, son de hecho capilares discontinuos, todo se ha dicho, separados por los cordones esplénicos o cordones de Billroth. Los cordones esplénicos están formados por una malla de tejido conjuntivo reticular que contiene abundantes eritrocitos, macrófagos, linfocitos, trombocitos, que los trombocitos también pueden ser llamados plaquetas, células dendríticas y células plasmáticas. Y su función principal consiste en filtrar la sangre. Además, los numerosos macrófagos del bazo, como son los macrófagos esplénicos, fagocitan y destruyen los eritrocitos alterados o envejecidos, de manera que eliminan también células y microbios que están cubiertos de anticuerpos opsonizados. Por este motivo, tras la extirpación del bazo de una persona, esta tiene tendencia a sufrir o a tener más riesgo de sufrir infecciones por microorganismos encapsulados, como es el caso de neumococos o meningococos. Esto se debe también a que tales microorganismos se eliminan habitualmente mediante la opsonización y la fagocitosis, una función que evidentemente si tienes el bazo dañado pues no se puede hacer de manera tan eficiente, digámoslo así. La pulpa blanca representa el sistema inmunitario del bazo porque tiene en común con la pulpa roja un estroma de tejido conjuntivo reticular con células y fibras reticulares de colágeno tipo 3. La pulpa blanca, por su parte, está formada por un tejido linfático que en su mayor parte son linfocitos. Las ramas de la arteria esplénica atraviesan de hecho la cápsula y se introducen en la pulpa blanca, donde recibe el nombre de la arteria central. Los linfocitos que se aglomeran alrededor de esa arteria central forman la vaina linfocitaria periarterial, o también descrita como PALS, y que está compuesta sobre todo por linfocitos T, aunque también contiene células dendríticas y macrófagos, y su organización es análoga a la de los ganglios linfáticos con zonas de linfocitos T y B, como ya veremos. Los ganglios linfáticos, por su parte, son organizaciones del tejido linfoide secundario que están en el trayecto de los vasos linfáticos y, por tanto, reaccionan frente a los antígenos circulantes en la linfa. Están distribuidos por todo el organismo y se agrupan formando cadenas estratégicamente situadas en zonas como el cuello, las axilas, las ingles, el mediastino o la cavidad abdominal. Y se encuentran revestidos por una cápsula de tejido conjuntivo denso de colágeno de tipo 1 que se extiende hacia el interior en formas de trabéculas y se subdivide al ganglio linfático en compartimentos. El estroma está formado por tejido conjuntivo reticular sobre el cual se depositan diversas formaciones de linfocitos. En los ganglios podemos así distinguir tres zonas que vamos a estudiar ahora: la corteza o zona B, la paracorteza o zona T y la médula o área mixta. La corteza, por su parte, se distingue en dos zonas a su vez, que es la zona periférica situada justo debajo de la cápsula ganglionar, denominada seno marginal o seno subcapsular, que posee fibras reticulares de colágeno tipo 3 y pocas células, y una zona más interna que contiene linfocitos B que forma folículos linfoides o linfáticos. El seno marginal o subcapsular es la zona donde se vierte la linfa desde los capilares linfáticos y contiene macrófagos que se captan
y contiene macrófagos que captan los antígenos y los eliminan, funcionando también como células presentadoras de antígenos. Los folículos o nódulos linfáticos son agregados de linfocitos B en la corteza del ganglio que se organizan alrededor de las células dendríticas foliculares y pueden ser o bien primarios o bien secundarios, los cuales se forman a partir de los primarios cuando son estimulados por antígenos, es decir, que los folículos primarios están formados por linfocitos B vírgenes que todavía no han entrado por tanto en contacto con ningún tipo de antígeno y por tanto de agente extraño, mientras que los folículos secundarios son aquellos que poseen centros germinales o germinativos en los que predomina la proliferación de linfocitos B ya activados, que ya han tenido o tienen en ese momento una activación, por tanto, con un antígeno. La paracorteza, por su parte, es la parte más profunda de la corteza y está situada entre la médula y la corteza superficial, careciendo de nódulos y se denomina la corteza profunda o paracorteza precisamente porque contiene principalmente linfocitos T que abandonan el torrente sanguíneo y entran en el ganglio a través de las denominadas vénulas del endotelio alto, las HEV. Y, ya que están revestidas por células endoteliales cúbicas o cilíndricas, pues permiten esa permeabilidad. La médula en sí, o la parte de la médula dentro de los ganglios linfáticos, es aquella zona más interna y profunda del propio ganglio donde está constituida por un laberinto de senos linfáticos llamados senos medulares, entre los que se encuentran los cordones celulares o cordones medulares que contienen linfocitos, macrófagos, abundantes células plasmáticas, plasmocitos y productores de anticuerpos y mastocitos también. El tejido linfoide asociado a las mucosas, que os he comentado anteriormente, son acumulaciones de tejido linfático no encapsulado situado en la lámina propia de la mucosa y en ocasiones de la submucosa. El tejido que encontramos, que era de este tipo, linfático no encapsulado, un poco disperso y tal, en el tubo digestivo que llamamos GALT, o en las vías respiratorias el BALT, o en el sistema urogenital que también había. Y esta forma de tejido linfático, que se denomina tejido linfático difuso o tejido linfático asociado a mucosas, MALT en general, y que está formado por el tejido conjuntivo reticular con fibroblastos, macrófagos y agregados de linfocitos que forman nódulos o folículos nodulares también, o folículos linfoides. En ellos se desencadena la respuesta inmunológica frente a antígenos que atraviesan esas mucosas, siendo mayoritariamente de isotipo inmunoglobulina A. En el tubo digestivo, por ejemplo, aparecen algunas acumulaciones de nódulos linfáticos en sitios muy específicos y las amígdalas son acumulaciones de tejido linfático, por ejemplo, en la entrada de la faringe, que son una parte del anillo linfático faríngeo de Waldeyer, y las placas de Peyer del engrosamiento de la mucosa y de la parte de la submucosa del ilion terminal también tienen que ver con esto, o estructuras semejantes que aparecen en todo el intestino delgado como los apéndices vermiformes y a veces también incluso en el propio colon. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.